Comenzando una lectura. Jueces, el capítulo 13, comenzando en el versículo 1. Por el momento, nada más el versículo 1 dice de la siguiente manera: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjate bien, ahí está el patrón, el primer paso del patrón. Israel pecaba contra Dios. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Ahí está el segundo paso del patrón, ¿te das cuenta? Ahora, déjame comentarte un detalle aquí, donde dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Aquí me quiero detener un momentito, porque cuando dice lo malo, puede sonar muy general. Hicieron algo malo, ¿sí? Pero allí en el idioma original, en el hebreo, se usa una palabra muy específica. Se usa la palabra hará. Y si uno traduce esa palabra literalmente, significa el mal. Es decir, que el autor en este versículo está especificando un mal específico que cometió el pueblo de Israel. Ahora, sabemos que el autor está hablando acerca de la idolatría. Sabemos esto por lo siguiente, algo que leemos en Jueces, el capítulo 2. Fíjate bien, dice lo siguiente. Después, esto es después de la muerte de Josué y su generación, los hijos de Israel hicieron lo malo. Ahí está de nuevo, hará, el mal, un mal específico. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y aquí está la definición del mal que hicieron. Sirvieron a los Baales, es decir, idolatría. Sigue diciendo en el versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron, aquí está el hará, el mal que hicieron, se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Ahora, hará, el mal, eso se encuentra varias veces en el libro de los Jueces, pero aquí en el segundo capítulo se nos está dando una definición, una explicación de qué era el mal que hicieron los hijos de Israel. Y yo, desde mi punto de vista, aquí estos versículos en el capítulo 2 como que gobiernan cómo uno ha de entender el mal, lo malo o hará en el resto del libro de Jueces, porque aquí nos da la explicación de qué era ese mal. Por lo tanto, cuando uno encuentra esta frase en el libro de los Jueces, después del capítulo 2, uno debe reconocer a qué se refiere. Se refiere a la idolatría, perseguir o servir a los Baales, dejar a Dios e ir en pos de los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. Ese es el mal que cometieron los hijos de Israel. Cuando regresamos entonces a Jueces el capítulo 13, la historia de Sansón, eso es lo que vemos que está pasando. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Voy a seguir leyendo versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Ahora, aquí entre paréntesis, nunca aprendemos cuál es el nombre de la esposa de Manoah. Nunca se nos relata, nunca. A esta mujer, así se refiere el escrito a esta mujer, apareció el ángel, o puede ser el mensajero de Jehová, y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, entre paréntesis, ¿sí? Hay un punto principal que quiero compartir, pero estamos estudiando, o sea, lo más que podamos. Vamos a desmenuzar estos versículos y no solamente dar algo superficial, ¿sí? Ahora, yo creo que cuando los destinatarios originales que recibieron este escrito leyeron esta porción de Jueces, yo me supongo que sus mentes regresaron a otras mujeres de la Biblia, del Antiguo Testamento, antes del periodo de Jueces, que también habían sido estériles. La esposa de Abraham, Sara, ¿verdad? Rebeca, Raquel. Eran mujeres que no podían tener hijos, eran estériles. Sin embargo, Dios hizo algo milagroso.
no solamente para ellas, sino que a través de ellas, para todo el pueblo de Israel. Y yo creo que cuando los lectores originales leyeron esto por primera vez, esto se les vino a la mente. Algo milagroso está por suceder, algo grande, no solamente para esta mujer y Manoah, sino que para todo el pueblo. Y precisamente eso vamos a ver enseguida. Le dice, vas a concebir, darás a luz un hijo, y dice enseguida en el versículo 4, ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahora, en las lecciones que vienen vamos a ver la importancia o el significado de que era nazareo. Pero por ahorita quiero regresar tu atención al patrón que acabamos de ver. El patrón que te introduje al inicio de esta lección, ¿verdad? El patrón que se ve repetidamente en el libro de los jueces. Y aquí está de nuevo el patrón. Si estás viendo en YouTube, puedes ver en la pantalla el patrón. 4 pasos. Israel pecaba. El Señor entregaba a Israel en manos de una nación enemiga. Israel clamaba al Señor y entonces el Señor levantaba a un libertador. Y quiero que te des cuenta de algo muy interesante en la vida de Sansón. Porque en la vida de Sansón, estos versículos que acabamos de leer, los primeros 5 versículos, date cuenta, pon atención a lo siguiente. El paso número 3 no está en estos versículos. El paso número 3 siendo Israel clamaba al Señor. Ya vimos, y de hecho hice énfasis en el hecho de que el pueblo pecó contra Dios nuevamente y que Dios los entregó en manos de, en este caso, los filisteos. Ahí están los primeros 2 pasos del patrón. Uno esperaría que enseguida escucharía o leería algo como entonces el pueblo clamó a Dios. Y digo eso porque en cada uno de los otros jueces mayores hasta este punto se encuentra ese tercer paso del patrón. Veamos. En el caso de Otoniel, el primer juez mayor, el primero de los jueces mayores, allí en un versículo en la historia de Otoniel dice, pero clamaron al Señor. Ahod dice, los israelitas volvieron a clamar al Señor. En la historia de Débora, dice, los israelitas clamaron al Señor. En la historia de Gedeón, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, ahí está de nuevo ese tercer paso en el patrón. Jefté, entonces los israelitas clamaron al Señor. En cada uno de los jueces mayores anteriores a Sansón está ese tercer paso del patrón. Pero en el caso de Sansón, no está. No está. Ese paso está ausente. Es decir, que en este caso, por cualquier razón, yo no creo que fue por error, por accidente, que el autor no incluyó en la historia de Sansón este tercer paso del patrón, que el pueblo clamó al Señor. No creo que fue por casualidad, no creo que fue por error. Yo creo que en este caso, literalmente, el pueblo no clamó al Señor. ¿Por qué? No sé. Yo creo que en parte, fue por la situación la situación espiritual, la condición espiritual del pueblo en ese momento. Recuerda que en los primeros capítulos del libro de Jueces se nos dice que cuando murió Josué y toda su generación, dice así, se levantó una generación que no conocía a Dios y que no conocía lo que Él había hecho por Israel. Y esa condición espiritual, yo creo que marcó todos los eventos del libro de los jueces y fue lo que marcó la condición espiritual
de esa época, de esa generación. No conocían a Jehová y no conocían lo que él había hecho anteriormente durante el tiempo de Josué, quizá incluso durante el tiempo de Moisés, no sé qué sé yo, ¿verdad? Pero esa era la condición espiritual. Entonces, el hecho de que ya para la historia de Sansón, yo creo que el pueblo estaba tan removido de Dios, tan lejos de Dios, que ni sabían que podían clamar a Dios cuando estaban bajo opresión. Y sabes que cuando uno no sabe lo que Dios ha hecho, cuando uno no conoce a Dios, es difícil, si no imposible, clamar a Dios. Si tú no sabes lo que Dios ha hecho anteriormente, entonces tú no tienes fe para creer que Dios puede hacer algo en tu situación actual o en el futuro. Y creo que aquí en la historia de Sansón, aunque en los otros jueces anteriores a Sansón, el pueblo sí supo clamar, yo creo que poco a poco la condición espiritual de Israel se iba deteriorando. Y ya cuando llegamos al momento de Sansón, a la historia de Sansón, llegamos a un momento de una decadencia espiritual profunda, de una falta de conocimiento de Dios más profundo que anteriormente, que durante el tiempo de los otros jueces, que ya llegó al punto el pueblo de Israel que ya ni sabían que sí podían clamar a Dios. Y eso es triste. Eso es triste, ni saber que puedes clamar a Dios. Si te gustó esta enseñanza, haz clic aquí para ver el episodio completo o haz clic aquí para ver otra enseñanza que sé que te va a gustar también.